¿Querés saber cuáles son cada uno de los ingredientes para hacer las mejores recetas con las nuevas comidas que salieron en Grow Garden? Quédate hasta el final de este video porque en este video te voy a estar mostrando cuáles son cada uno de los ingredientes para hacer las mejores comidas, así el chanchito este nos da buenas recompensas, o si no, para que Ratatouille te esté dando buenas recompensas. Así que si te interesa, quédate hasta el final del video y de paso te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita para más videos de Grow a Garden. Así que comencemos. Y bueno, como ya todos sabemos, en la segunda parte de la actualización estuvieron saliendo muchas comidas nuevas, que todas estas son el smoothie, el candy apple, el sweet tea, el porridge, parece porro, pero bueno, y el espagueti. Y además de todo esto, la mejor rareza que había de comidas anteriormente era prismático y ahora salió trascendental. Así que ahora mismo te voy a estar mostrando cómo conseguir la nueva rareza trascendental en cada una de las comidas. Así que bueno, si querés saber cómo se hacen con todas las demás comidas, te voy a estar dejando este video que puedes ir a ver. Pero bueno, ahora le voy a estar enseñando con las nuevas comidas que salieron. Pero bueno, antes de empezar, les voy a estar dejando esto que tienen que saber que es muy importante, así saben qué significa cada símbolo para cuando les esté mostrando cada una de las recetas de las comidas. Así que ahora sí, comencemos con el smoothie. En la rareza divina tenemos hasta 12 opciones diferentes, o sea, un montón. Y bueno, en las primeras 5 opciones y en las séptimas todavía se está poniendo a prueba, pero en todas las demás opciones está confirmado. En la sexta opción nos pide 5 mangos, en la octava opción nos pide 2 Spiked Mango, en la novena opción nos pide 3 Firefly Fair, un Moon Mango y un Sonic Circlet. En la décima opción nos pide un Coconut y una Beanstalk. En la onceava opción nos pide 2 Paper, un Grape, un Tal Asparagus y un Hornet. Y en la doceava opción, que es la última, nos pide una Maple Apple, un Watermelon, un Mood Mango, un Hard Fruit y una uva. Así que bueno, ahora pasemos con la rareza prismática. En la rareza prismática tenemos de vuelta hasta 11 opciones diferentes, que las primeras 3 todavía no se sabe si funciona, pero en todas las demás opciones sí. Que la cuarta opción nos pide un Sugar Apple y una Ember Lily. En la quinta opción nos pide 4 Bomb Blossom y un Starberry. En la sexta opción nos pide un Maple Apple, un Coconut, un Sugar Apple y una Elder Starberry. En la séptima opción nos pide un Sugar Apple, un Gran Tomato, un Paper y una Elder Starberry. En la octava opción nos pide un Sugar Apple, un Taco Fair y una Elder Starberry. En la novena opción nos pide 5 Maple Apple. En la décima opción nos pide 5 Traveler's Fruit. Y en la onceava opción nos pide 2 Sugar Apple. Que bueno, ahora pasemos con la rareza trascendental, que en esta tenemos hasta 12 opciones diferentes de vuelta. O sea, el smoothie básicamente es una de las comidas más fáciles de conseguir por la cantidad de opciones que hay. Que bueno, en la primera opción nos pide un Sugar Apple y un Coconut y 3 Bomb Blossom. En la segunda opción todavía no está confirmada. En la tercera opción nos pide un Sugar Apple y 4 Bomb Blossom. En la cuarta opción tan solo sirve cuando el chancho tiene ganas de comer este smoothie y nos pide 4 Sugar Apple. En la quinta opción no se sabe nada. En la sexta opción nos pide 3 Bomb Blossom, un Sugar Apple y una Burning Boot. En la séptima opción se está poniendo a prueba. En la octava opción nos pide 4 Bomb Blossom, una Mood Melon y una Elder Starberry. En la novena opción nos pide un Sugar Apple, un Nectar Store, una Burning Boot y 2 Bomb Blossom. En la décima opción nos pide 4 Elder Starberry y una Sugar Apple. En la onceava opción nos pide 5 Sugar Apple. Y en la doceava opción nos pide 2 Sugar Apple, 2 Elder Starberry y una Beanstalk. Así que bueno, por fin terminamos con el smoothie, que básicamente había miles, pero miles de opciones de hacerlo. ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? Pero bueno, a final de este video voy a estar poniendo a prueba una de las opciones para mostrarles que de verdad sirve esto que les estoy mostrando. Así que bueno, si ya estás hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para más videos de Grow a Garden. Así que bueno, ahora pasemos con el Candy Apple. Bueno, en el Candy Apple, en la opción divina, tenemos hasta 3 opciones diferentes, que tan solo 2 están confirmadas y tan solo funcionan cuando el chanchito tiene ganas de comerlo. Y en la primera opción nos pide una banana, una Sugar Apple y 3 Bomb Blossom. En la segunda opción nos pide 2 jalapeños y 2 Sugar Apple. Así que bueno, ahora pasemos con la rareza prismática. En la rareza prismática es lo mismo, tenemos 4 opciones diferentes, tan solo 2 están confirmadas.
y estas funcionan cuando el chanchito tiene ganas de comerla. En la segunda opción nos pide una Von Blossom, una Elder Starberry, un Carrot y una Sugar Apple, y en la tercera opción nos pide 3 Sugar Apple y 2 Kiwi. Así que bueno, ahora pasemos con la rareza trascendental, que esta tenemos hasta 7 opciones diferentes y otra vez estas solo funcionan cuando el chancho tiene ganas de comer el Candy Apple. Que bueno, en la primera opción nos pide una Sugar Apple y una Sugar Glaze. En la tercera opción nos pide una Sugar Apple, una Sugar Glaze y 3 Von Blossom. En la cuarta opción nos pide 4 Sugar Apple. En la quinta opción nos pide 2 Sugar Glaze y 3 Von Blossom. Y en la sexta opción nos pide un Happy Fruit, un Sugar Apple y 3 Von Blossom. Así que bueno, ahora pasemos con el Sweet Tea, que en la rareza divina tenemos 2 opciones y una sola está confirmada, y esta funciona cuando el chancho tiene ganas de comer un Sweet Tea, y en esta nos pide una Burning Boot y una Sugar Glaze. Así que ahora pasemos con la rareza prismática, que tan solo hay 2 opciones y están confirmadas. En la primera opción nos pide una Burning Boot y 4 Sugar Apple. En la segunda opción nos pide una Ember Lily, una Sugar Glaze, una Sugar Apple y una Beanstalk. Ahora pasemos con la rareza trascendental, que en esta tenemos hasta 4 opciones diferentes, que las 4 están confirmadas. En la primera nos pide 2 Candy Blossom y 3 Von Blossom. Creo que es la primera comida que pide una Candy Blossom. Y en la segunda opción nos pide una Burning Boot, una Sugar Apple y 3 Von Blossom. En la tercera opción nos pide una Ember Lily, una Sugar Glaze y 3 Von Blossom. Y la cuarta opción nos pide 4 Sugar Apple y una Ember Lily o una Burning Boot. Así que bueno, básicamente nos falta tan solo 2 comidas, pero vamos a ir poniendo a prueba una de las comidas. Así que voy a elegir una y bueno, voy a agarrar obviamente los frutos de mi jardín para ver si funciona o no funciona. Bueno, voy a hacer un Sweet Tea trascendental, ya que el chanchito quiere eso. Así que nos pide 4 Sugar Apple y una Ember Lily o una Burning Boot. Pero bueno, voy a agarrar 4 Sugar Apple y una Burning Boot. Vamos a poner esta Burning Boot de 80 kilos, o sea, era bastante grande, que digamos. Bueno, sí se nota un poquito más vacío, pero bueno, la vamos a poner. Medio que no se ve nada. Vamos a poner subir planta. Ya tenemos media hora y ahora vamos a subir todas las demás frutitas que estuvimos agarrando. Bueno, ahí está, quedó en 10 minutos. Y tenemos 4 Sugar Apple y una Burning Boot. Así que vamos a ver qué sale. Bueno, en estos 10 minutos le voy a estar mostrando cómo conseguir las otras 2 recetas que quedan. Así que bueno, pasemos con el Porrigate, que en la rareza divina tenemos 2 opciones diferentes, pero las 2 se están poniendo a prueba. Así que pasemos con la rareza prismática, que en esta tenemos hasta 4 opciones, que las 4 están confirmadas. Que la primera nos pide un Quart, en la segunda nos pide 4 Sugar Apple, en la segunda opción nos pide 3 Von Blossom y una Sugar Apple y un Quart. En la tercera opción nos pide 2 Von Blossom, una Sugar Apple, un Sugar Glaze y una banana. Y en la cuarta opción funciona solo cuando el chanchito tiene ganas de comer y nos pide un Quart, una Grand Volcana, una Rosy Delingate, una Sugar Apple y una Von Blossom. En la rareza trascendental tenemos tan solo una opción y esta funciona cuando el chanchito tiene ganas de comer el Porridge y nos pide una Sugar Apple, una Sugar Glaze y 3 Von Blossom. Así que bueno, ahora pasemos con el espagueti, que es la última receta, y en la rareza divina tenemos tan solo una opción que se está poniendo a prueba. Así que pasemos con la rareza prismática, que tenemos 2 opciones y tan solo una está confirmada, la otra se está poniendo a prueba. Y en la primera nos pide un Quart o una Sugar Glaze, un tomate y 3 Von Blossom. Y en la rareza trascendental todavía no se sabe. Así que bueno, esas serían todas las recetas para poder dársela al chanchito y que nos dé sus recompensas, o al ratoncito. Pero bueno, mientras yo voy a estar esperando a que se cocine esto, así que vamos a adelantar el video. Bueno, ahora sí, ya está, así que vamos a ver el peso. Y sí, bueno, ahí ya dice que me va a dar un Sweet Tea, así que está confirmadísimo que esto sirve. Bueno, no, este no, nada que ver. No está, acá está. Bueno, es medio chiquitito, la verdad, pesa 1,12 kg. Pero bueno, si le hubiese puesto la Sugar Apple super mega pesadas, hubiese salido mucha más pesada. Pero bueno, ahora se la vamos a dar. ¿A quién se la podemos dar? Se la podemos dar al gordito. No, sí, se la vamos a dar al gordito porque es lo que quiere. Así que vamos a ver. Espero que me dé una buena recompensa. Es trascendental y me dio... Bueno, ok, varias cosas me dio. Vamos a ver. Básicamente me dio una medium toy, un pancake stack
que no sé muy bien para lo que sirve y me había dado algo más que ya me olvidé. Así que bueno, básicamente si te gustó y te sirvió el video, hacémelo saber abajo en los comentarios. Y bueno, cualquier otra cosa que quieras dejar, estás bienvenido. Así que si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle like y activar las notificaciones para más videos como este de Grow a Garden. Así que hasta la próxima.